Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es una emisión más de Periodismo en Plural, siempre con el gusto de saber que nos atiende y nos vamos a un tema sumamente importante, delicado, que obviamente en nuestra intención de llevarle a usted información nos han hecho el favor de venir mujeres destacadas, activistas sociales de hace muchos años y también funcionarias municipales que están en esta labor de tratar de contener la violencia de género, la violencia que se vive en Ciudad Juárez. Y también con un apartado muy importante que es la alerta de género, en donde aparentemente ya hay avances, ellas nos van a informar. Así que le damos la bienvenida inmediatamente a Verónica Corchado. Ella es jefa del despacho del Instituto Municipal de las Mujeres. Gracias, Verónica. Muy buenas noches. Gracias. Alejandra Rodríguez, ella es encargada de comunicación social del Instituto Municipal de las Mujeres. Buenas noches, Mina, muchas gracias. Gracias, Alejandra. Imelda Marrufo, ella es la directora de la Red Mesa de Mujeres. O Red de Mujeres nada más. Red Mesa de Mujeres. Red Mesa de Mujeres. Gracias, Imelda. Gracias por estar aquí. Y bien, vamos a comenzar. Vaya que hay mucho que platicar. Ojalá y esta hora que tenemos nos alcance para platicar de esto tan tremendo. Y si ustedes me lo permiten, iniciamos con el tema de la alerta de género para ir arrancando y luego ya en esta plática pues nos vamos al meollo del asunto, que es la violencia de género y la violencia en general. Empezamos contigo, Alejandra. Sé que, perdón por hablarte de tú. No, adelante. Sé que tienes información de cómo va avanzando la alerta de género. ¿Es así? Sí, claro que sí. De hecho, para nosotros en el Instituto Municipal de las Mujeres, pues celebramos que se haya hecho la declaratoria de la alerta de género porque significa un apoyo para las mujeres de nuestro estado y particularmente para las mujeres en Ciudad Juárez. La alerta de género debe de concebirse como un mecanismo que nos permite tener más recursos, hacer más acciones para poder apoyar a las mujeres de Ciudad Juárez y entendiendo que necesita haber como un nivel de articulación entre los tres niveles de gobierno, para que podamos tener como lo que tú mencionabas antes del programa, ¿no? Como una acción mucho más contundente hacia las mujeres que pueda tener una repercusión inmediata en la calidad de vida de ellas. Y en estos momentos, ¿en qué etapa van? Porque, bueno, perdón, la declaratoria se hizo antes de que se terminara la administración anterior, ya hace algunas semanas. ¿Y luego? Sí, claro. De hecho, nosotras desde que se hizo la declaratoria hicimos un análisis son aproximadamente casi 400 páginas, 300 y tantas. Y bueno, dentro de estas recomendaciones que hace un grupo de expertas que vino a Chihuahua e hizo una serie de entrevistas en diferentes municipios, de hecho los 5 municipios de la declaratoria, pues ellas hacen una serie de recomendaciones, en primer lugar, para los 3 poderes, para el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero para que se enfoque sobre todo en los ámbitos municipales, ¿no? Es decir, por ejemplo, le dicen a ti, nivel legislativo, una de las recomendaciones que te hacemos es que hagas una mayor asignación presupuestaria a los temas que tienen que ver con la prevención de la violencia de género. O, por ejemplo, al Poder Judicial le decimos que tiene que hacer capacitaciones para que las y los jueces hagan juicios con perspectiva de género, ¿no? O bien, en el ámbito municipal, fortalecer los programas de prevención contra la violencia comunitaria hacia niñas y mujeres, ¿no? Entonces, son cerca de 100 recomendaciones para el ámbito municipal, pero bueno, que también están divididas en los niveles de gobierno. Entonces, todo este análisis es muy importante porque como es es un panorama de lo que tienen que hacer estos 5 municipios entre los que se encuentra Ciudad Juárez. Sin embargo, estas iniciativas no están desagregadas, es decir, estos mismas recomendaciones fueron para todos los municipios y justamente platicábamos antes del programa que para poder pensar en Ciudad Juárez no podemos hacer una misma intervención como lo haríamos en el centro histórico, como lo haríamos en Riberas del Bravo o como lo haríamos en otra zona del suroriente como Finca Bonita. Es decir, en una misma ciudad encontramos problemáticas tan diferentes, entonces imagínate en 5 municipios, ¿no? Si Juárez y Chihuahua son distintos, imagínate Juárez, Chihuahua y Guadalupe y Calvo, ¿no? Que también se encuentra dentro de los municipios de la declaratoria. Entonces, es muy importante que cada uno de los gobiernos municipales haga un análisis muy concienzudo de todo de todas estas cartas que de alguna forma estas expertas nos han, guiado hacia dónde debemos orientarnos, cuáles sí han sido cumplidas y cuáles no. Es decir, tener una idea muy clara de cuáles de algunas de estas recomendaciones a lo mejor ya están implementándose. Mira, por ponerte un ejemplo, cuando hicieron el análisis de la declaratoria, alguna de las
las modalidades que vienen aquí de los tipos de violencia, todavía no contemplaban la modificación más reciente que se hizo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Recordarás que hace unos meses se integraron otros tipos de violencia, como la violencia mediática, la violencia simbólica, y por ejemplo, estas no vienen incluidas dentro de la declaratoria, ya que al momento ellas de hacer el análisis, pues no se encontraban dentro de la legislación. Entonces, ahí habría que hacer todavía otra adecuación o todavía otro análisis en ese sentido, qué otras cosas nos faltan por hacer, y a lo mejor muchas de las cosas que ya habían hecho las recomendaciones las expertas que estuvieron en esta mesa, pues ya se encuentran cumplidas a lo mejor en Ciudad Juárez, pero no en Chihuahua o viceversa, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, y ahorita nos encontramos en esa fase como de análisis, de saber en qué ya estamos, digamos, palomeadas y qué cosas son las que nos faltan, porque a lo mejor algunos de los criterios pueden ser de cumplido o no cumplido, pero a lo mejor otros pueden ser de grado, ¿no? Tendrás un 60%, un 70% y no todo es de sí y no, ¿no? O que para la autoridad está cumplido, pero para la sociedad no, y no se nota, y no se claro. siente, y no hay ningún cambio. Sí, por supuesto. O de permanencia, grado, O de permanencia. Precisamente para ti la pregunta, Verónica, de todo esto que a veces, no sé, nuestra gente que nos hace el favor de vernos y escuchar, dice, sí, ok, son programas, son campañas, pero ¿cómo le haces para que esto llegue a la población? Porque a lo mejor alguien que nos ve en Riberas del Bravo dice, sí, qué bonito se escucha, pero yo salgo aquí a las 7 de la noche, está oscuro y no voy a salir porque no me siento segura, porque sé que me van a asaltar, porque sé que me van hasta matar, violar, qué sé yo. ¿Cómo le haces para cambiar esa realidad con esta alerta de género? ¿Por dónde empezar? Bueno, primeramente muchas gracias y bueno, hay que hacer varias cosas. Una que tiene que ver con volver a ser comunidad. Yo creo que, y es una de las recomendaciones, cómo generas diálogos, lazos comunitarios, fortalecer las vivencias ahí en la comunidad, en un espacio en donde desde hace por lo menos 2 años estamos recluidas adentro de la casa, ¿no? Por la pandemia. Por la pandemia, pero además en esa reclusión de las mujeres, de los niños, se incrementó la violencia o hasta se duplicó. Entonces hay mucho que avanzar en ese tema de organizarnos en la comunidad. Okay. Y bueno, nosotros estamos trabajando justo en generar, tanto en Riberas del Bravo como en la zona suroriente, espacios de diálogo, de trabajo. Tenemos equipos de gente pues en la calle, ¿verdad? En la calle, literalmente en el centro de la ciudad, en el suroriente, en la zona, obviamente necesito decir muy acotado el suroriente, ¿verdad? En estas zonas donde tiene mayor incidencia delictiva, y en la zona de Riberas del Bravo, justo en la etapa 8. ¿Pero cómo? ¿Se juntan y se van a platicar, que se crea un lugar físico, un salón? ¿Cómo logras esta comunidad? Nosotros creamos una metodología que incluso hay otras organizaciones que ya lo están utilizando, como Café Femenino, que fue una propuesta de mi organización, y es irnos a tomar un café, porque al ton de platicar y tomar un café salen muchas propuestas y se genera mucho diálogo entre las mujeres, y a partir de hacer un plan de trabajo en la comunidad. Claro, necesitamos mucha gente en la comunidad, obviamente acompañando, gestionando, y yo creo que ese trabajo lo han hecho muy bien. Ya tenemos mucha experiencia las organizaciones de Ciudad Juárez. Por eso yo siempre he dicho en varios foros que la experiencia de Juárez es una experiencia que debe elevarse y debe verse como una experiencia nacional e internacional, porque acá se ha resistido mucho, también se han generado muchas propuestas, que a veces estas propuestas son pequeñas, sí, no se notan. y no se notan porque a lo mejor no resuelven el conjunto de problemas, pero que si se generara un presupuesto etiquetado hasta esas propuestas, pues se pueden magnificar y podríamos generar claves para revertir la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia los niños. Eso es una cosa. La otra tiene que ver con crear infraestructura para las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es suficiente un parque, que necesitamos un refugio de máxima seguridad aquí en la ciudad, que necesitamos una casa de emergencia, porque
hay mujeres, hay niñas, hay adolescentes que por problemas en su casa requieren salirse una noche, 2 noches, Y ahorita están una saturados. semana. Bueno, no tenemos una casa de emergencia. Entonces, después de una reflexión de 28 o 30 años de feminicidio, requerimos una reingeniería. Y bueno, ahí va el asunto, que como ahora hay esta instrucción directa del presidente municipal de decir, vamos por una reingeniería, en donde el tema de las mujeres esté en el centro de la discusión pública. ¿Y va acompañado de recursos? Y va acompañado de recurso, y por lo menos ahora será inédito que por primera ocasión el Plan Municipal de Desarrollo incorpora la voz de las organizaciones, incorpora la voz de la ciudadanía, porque recordarán estos foros que se hicieron donde la gente llevó propuestas y demás. Se está cruzando también con qué dice la alerta de género, para poder generar un documento que el presidente pues habrá de presentar en las siguientes semanas y que contemple qué acciones se van a hacer para dar respuesta. Y no solamente para dar respuesta, es que sí necesitamos una vida mejor, y eso pasa por generar una reingeniería en los 3 niveles de gobierno y en los 3 poderes. Y estas propuestas que se van a generar basadas en esta alerta de género, ¿van acompañados de presupuesto nada más municipal o tendrán que incorporarse estatal y federal? Porque supongo que es insuficiente, ¿no? Todo es insuficiente porque no hay recurso que pueda revertir la violencia hacia las mujeres, y lamentablemente. Y digo esto porque son décadas, ahorita estamos padeciendo décadas de que no se invirtió un solo peso. Entonces, obviamente, la violencia que fue creciendo, acumulándose y demás, está convertida en lo que vemos ahora. Entonces, ¿qué quiero decir? Que va a tomar tiempo revertir, pero hay que empezarlo ya, para que las siguientes generaciones puedan tener acceso a una vida libre de violencia. Imelda, ¿cuál es tu visión? Claro. Bueno, mi visión es una visión más ciudadana. Hay que recordar que en esta ocasión, pues, yo quiero tomar ese rol más ciudadana, porque no soy funcionaria. Así es. Y tienes otra postura y la gente te dice otras cosas y tú puedes abrir. Es correcto. Entonces, desde esa postura ciudadana, más no como funcionaria, sino como experta en derechos de las mujeres, en políticas públicas, que a eso me he dedicado durante un poco más de 20 años. Puedo comentar lo siguiente. La alerta y hacer algunos matices. La alerta por violencia contra las mujeres por razones de género es una alerta que se solicita para 5 municipios y que derivada primero del diagnóstico y de la investigación, hay un análisis de un grupo de trabajo conformado por dependencias federales, por una estatal y por 4 académicas. ¿Qué es lo que resuelven a partir de estos 2 años, digamos, en los que se inicia la solicitud y se declara? Pues lo que se resuelve es que, a pesar de que el Estado de Chihuahua y particularmente Juárez cuenta con diversas recomendaciones por organismos internacionales de derechos humanos, con una sentencia de una Corte Interamericana de Derechos Humanos, los resultados que se han planteado por parte de las instituciones de gobierno son resultados ínfimos que no alcanzan a revertir. Y hay que recordar que estamos ante el término de una administración estatal de 5 años, pero también de una administración municipal de 5 años, ¿verdad? Entonces, cada uno de los dos tuvo 5 años para poder revisar y ver en qué se revertían y cómo se medían las acciones de prevención en relación con los delitos por razones de género y los delitos pues contra las niñas y las mujeres. Y quiero destacar que en el caso de Ciudad Juárez he mencionado, ¿verdad?, que con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, recordemos que Juárez ocupó el año pasado todavía el primer lugar en índices de violencia familiar
y con mayores violencias contra las niñas y mujeres en delitos de violaciones. Entonces, este es un dato muy importante que quiero decir. El grupo de trabajo podría haber resuelto solamente declarar la alerta en algunos municipios, no en todos los que se solicita se declara. Pero el grupo de trabajo, al que estoy haciendo referencia, define hacerlos en todos los municipios, incluyendo Juárez, porque realmente lo que considera es que en estos años las acciones y las políticas públicas que realizaron no solo los gobiernos de los estados, los municipios, realmente no son satisfactorias. No les alcanza para tener, diría yo, una calificación aprobatoria en ese contexto. Por eso es que se declara la alerta. Este es un matiz que quiero señalar importante, ¿verdad? Es una declaratoria que no se hace simple y sencillamente porque se solicita. Y esto hay que partir de ahí. Yo quiero partir de ahí. Quiero partir de ser conscientes en que significa generar algo más, algo distinto de lo que no se hizo los 5 años atrás. No se puede reproducir lo mismo, y esto significa revisar la responsabilidad de cada una de esas instituciones en el ámbito municipal, pero también en el ámbito estatal. Y si se requiere generar cambios y transformar es a nivel de estas instituciones que deberían de generar un conjunto de acciones, pero que la medición general realmente es una medición que diríamos reprobatoria porque va en aumento. Claro. Y esto significa un tema de una falla en materia de coordinación interinstitucional. Por eso es que la alerta se declara. Claro. Eso es una parte, inicia una nueva etapa, y esta nueva etapa que está por comenzar en este mes de octubre, se va a dar con la instalación de un grupo de trabajo, ya no para investigar, sino también para dar seguimiento a lo que se recomendó. Ok, muy bien. Y vaya que no se ha hecho lo que tuvo que hacerse a lo largo de estos 5 años, porque no sé su opinión, usted que tan amablemente nos ve, ustedes como funcionarias, como expertas, pero Juárez se nos está yendo de las manos, hablando de violencia. O sea, lo que hemos vivido en estos últimos días, el caso de la niña de 13 años, es algo, por parte de niños y adolescentes, es algo tremendo. Que si no nos asustamos con eso, yo no sé con qué. Y si no se actúa después de eso, pues digo, ¿para qué estamos, no? Como medio de comunicación, y cada uno en el lugar donde se encuentre, y cada uno de los que estamos, obviamente, dentro de esta sociedad. Nos vamos a un corte comercial y volvemos precisamente con todo esto. Bien, y muy probablemente usted se dirá, bueno, ¿y luego por dónde empiezo? ¿Qué puedo hacer yo como madre de familia, como padre de familia? Lo hago con mis hijos, pero no basta. No es solo educar, hacer buenos ciudadanos, no, esa es nuestra función como padres. Algunos lo logramos, otros no lo logramos. Pero tenemos que salir de ahí y hacer más. Pero no es solo la responsabilidad de usted como padre de familia, como madre de familia. Para eso están las autoridades. Para eso hay recurso público, y es lo que debemos de exigir. ¿Cómo exigirlo? ¿Por qué empezamos? ¿Contigo, mi amor? ¿Cómo exigimos eso? ¿Cómo le hacemos, Alejandra? Tú como tu postura de funcionaria, pero también como alguien activista que ha salido a la ciudad y que tiene una visión muy grande, porque con ustedes llegan los casos. Sí, por supuesto. Yo creo que es fundamental partir de algo que de hecho nosotras hemos hablado mucho, y es que necesitamos crear propuestas, programas y políticas públicas basadas en evidencia. En la medida en la que nosotras tengamos, y nosotros en general en la sociedad, más información sobre cómo tenemos que hacer este tipo de intervenciones y qué le estamos pidiendo a las personas, vamos a poder salir de lo abstracto y entrar a lo concreto. Es decir, por eso es muy importante el texto de la alerta. En lugar de decir, es que el sistema de justicia está mal, es decir, todo el sistema de justicia, ¿qué les estás pidiendo a los jueces? ¿Qué les estás pidiendo a los ministerios públicos? ¿Les estás pidiendo un criterio cualitativo? ¿Les estás pidiendo que se capaciten más? ¿Y qué se le pide, Alejandra? Bueno, el texto de la alerta es muy amplio, ¿no? De hecho, es lo que
te comentaba en un principio, a cada uno de los niveles de gobierno les pide cosas distintas, pero sobre todo yo creo que una de las formas en las que podemos pedir más recursos es a través de la evidencia estadística, ¿no? Un poco lo que mencionaban ahorita, ¿no? Cuando nosotros tenemos datos, podemos decir, oigan, aquí hace falta esto, ¿no? O sea, nos han dicho, por ejemplo, nosotras para poder hacer la intervención que hicimos a través de la Unidad Morada en la zona suroriente, le preguntamos a las usuarias que venían al Instituto Municipal de las Mujeres de dónde venían. Empezamos a hacer una lista de la cantidad de mujeres que venían del suroriente y era muy grande, ¿no? Encontramos otro dato, por ejemplo, de la cantidad de llamadas de violencia familiar que se registraban en el 911 y al menos, que será como un 60% en aquel momento, eran de la zona suroriente. Entonces, con esa información nosotros ya podemos ir y decir, necesitamos aquí en este lugar, en este espacio específico, una intervención. Entonces, yo creo que una de las maneras mucho más efectivas de poder pedir, pero pedir con causa, es decir, saber exactamente qué es lo que quiero de las autoridades y saber exactamente qué es lo que les estoy pidiendo. En este caso, en la alerta, yo creo que las recomendaciones son muchísimas, pero yo me voy a enfocar en una que creo que es la que han mencionado y que tiene que ver con el etiquetar recursos suficientes, ¿no? Es decir, y también yo había visto el caso de otras compañeras que mencionaban en otros estados donde ya había estado la declaratoria, que era muy importante dar seguimiento a qué pasaba con esos recursos. Es decir, cómo es que de esos recursos etiquetados se estaban ejerciendo, qué mecanismos de fiscalización existen dentro de las instituciones para que sepamos que esos recursos están llegando de manera efectiva a las mujeres que los necesitan. Entonces, bueno, obviamente todo eso requiere, como dice Vero, toda una reingeniería, ¿no? Pero yo creo que sí es muy importante basarnos muchísimo en información estadística. Por ejemplo, ahorita mencionabas en un inicio, y yo creo que es el tema que a todas y a todos nos preocupa, ¿no? Que es el tema del feminicidio. ¿Qué hacemos para que bajen los asesinatos en contra de las mujeres por razones de género, ¿no? Y, por ejemplo, la estadística nos dice que a diferencia de los homicidios, los feminicidios ocurren, digamos, de manera proporcional, la mitad en la casa y la mitad en el espacio público, según las últimas cifras del ENDIRE del 2016. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la intervención que tenemos que hacer no solamente tiene que estar en la calle, sino que tenemos que ir de alguna forma a la casa de las mujeres, pero no podemos ir con un policía a la casa de cada quien. No es ni deseable, ni tampoco posible. Entonces lo que tenemos que hacer son programas de intervención que puedan brindarle a las mujeres recursos con los que ellas puedan ir a su casa y tengan herramientas para salir de esos ciclos de violencia, o que también cuenten con información que les ayude a poder pedir ayuda a otras instituciones, ¿no? Es decir, claramente no es deseable ni posible que tengamos un modelo policial tan robusto ni tan amplio, pero sí que le demos a las mujeres herramientas que les permitan identificar situaciones de violencia. Por ejemplo, nosotras damos muchos cursos y muchas capacitaciones también en las escuelas, sobre todo con niños y adolescentes sobre todo, y nos resulta siempre muy interesante cuando empezamos a ver cómo desde temprana edad muchas adolescentes saben identificar algunos de los ciclos de violencia en los que están inmersas en el noviazgo, pero que muchos de esos noviazgos terminan en matrimonios, y de estos matrimonios vienen estos niños y adolescentes de los que estamos hablando, ¿no? Que viven en una situación muy precaria. Entonces yo creo que es fundamental que tengamos un análisis estructural de la situación, es decir, que no lo veamos como una situación aislada, sino como un conjunto de causas que todas son interrelacionadas, ¿no? Es como si metiéramos en una licuadora un líquido azul, un líquido gris, un líquido rosa. Todo eso va a ser una mezcla y no los podemos separar. Sí, entonces la propuesta sería hacer pláticas para irle informando a la gente cómo detectar a las mujeres. Yo creo que al menos en el ámbito de la política pública sería primero que nada hacer diagnósticos adecuados, evaluación. Pero ya los tienen, ¿no? Sí. Después de 5 años ya los tienen. Sí, por supuesto. De hecho, justo lo que te comentaba es que nosotros, basándonos en esa estadística, hicimos este modelo diferenciado donde damos atención, digamos, en el ámbito privado hacia las mujeres, con los servicios de atención integral que tenemos de psicología, trabajo social, jurídico en el Instituto Municipal de las Mujeres, y por otro lado las estrategias en el espacio público con la investigación en contra del acoso callejero, la modificación en el reglamento de Policía Buen Gobierno, y esta campaña de la que nosotros hemos estado haciendo como bastante eco, que lo que busca es, más allá de lo que cambian las leyes, que está cambiando en la cultura. ¿Cómo le hacemos para provocar ese cambio cultural? ¿Cómo le hacemos para que ese chip que está en cada una de nosotras o en cada uno de nosotros vaya modificándose y las dinámicas personales sean las que se transformen? Y, por ejemplo, de estos recorridos que hicieron con el camión morado, ¿cuántas usuarias tenían?
¿Cuál fue su impacto con estos programas? Yo te lo comento. A ver. El Camión Morado vive allá, ¿verdad? Entonces es una política municipal de un camión que estaba abandonado, de quién sabe de qué administración, y cómo a través de una inversión de empresarios se genera la adecuación, y además con un proyecto universitario, porque estamos trabajando con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se genera esta intervención allá. Allá vive el camión en 4 lugares, de miércoles a sábado. Entonces, en ese lugar a veces llegan hasta 10 nuevos casos por día. ¿Qué te quiero decir? Que además de los que ya traemos, los casos llegan 10. ¿La unidad morada es suficiente? No, necesitamos muchas intervenciones, pero que estamos haciendo una intervención efectiva ahí, pues habrá que preguntarle a las mujeres. Claro que sí, la evidencia es, fíjate, 574 juicios hemos hecho en 5 años. Entonces, ¿ustedes las ayudan a hacer eso? Nosotros le llevamos el juicio como tal, la representamos. Okay. Imagínate cuánto le costaría a una mujer pagar un abogado para que la divorcie. O sea, es el subsidio. El gobierno tiene que subsidiar en muchos sentidos la vida y el bienestar de las mujeres. Acá hay un esfuerzo, pues es ese esfuerzo, ¿verdad?, municipal, que es inédito, porque yo no sé si la gente, si tú, Mirna, recordarás algún esfuerzo en otras administraciones. O sea, yo creo que se han hecho inversiones, que se ha generado un presupuesto. Yo recuerdo, y Imelda seguramente me acompañará en esto, cuando empezamos a gestionar un instituto, ¿no? Que después de muchísimos años se genera un instituto, pero sin presupuesto. Entonces, ahí vamos, poco a poco, ¿verdad? Y quiero nada más también decir un tanto de cómo el instituto, por ser un instituto rector de la política de género, tenemos que tener la capacidad y estamos en ese camino, en ese proceso de ser multiplicadores. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, nosotros hemos firmado acuerdos macro, tanto con la universidad, pero con INDEX, por ejemplo. ¿Y qué quiere decir? Que materiales de expertas como nosotras, de cómo poner una denuncia, de cómo puedes identificar los diferentes tipos de violencia en por lo menos 18 empresas de 18 corporativos, están en sus comedores, en los pasillos, en los camiones. Es decir, esa es una estrategia, ojo, eso incrementa la denuncia. Qué sí, bueno, claro. O sea, porque podemos decir, híjole, pues sí, ahora tenemos más denuncias. Claro que vamos a tener más denuncias y claro que van a llegar más mujeres en situación de violencia. Se incrementan denuncias porque existe la violencia. Porque existe la violencia y porque antes ya existían, pero no había el mecanismo para abordar esa denuncia. Y porque también ha aumentado, o sea, también es, no podemos negar que ha aumentado, sí, y que a lo mejor se han hecho esfuerzos, pero no ha sido suficiente o no han llegado a estos problemas tan profundos que existen en Ciudad Juárez. Sin embargo, sí quiero ser enfática que con los servicios, con las cosas basadas en evidencia, ¿verdad? Porque hemos sido evaluadas por la Embajada de Estados Unidos, por ejemplo, yo sí creo que hemos frustrado casos graves de feminicidio, porque en la medida que tú generas una intervención de calidad y de calidez y que las mujeres van al instituto o el instituto va a sus comunidades, en esa medida, además que son cosas que quizás no se ven en lo cotidiano, porque no es un número que sale en los medios de comunicación. La ciudad es enorme y las zonas son... Pero la evidencia es amplias. ¿Cuántos casos se lleva por un instituto municipal? Ahora, nosotros justo en este cambio de gobierno estamos en ese proceso de generar esfuerzos con el Instituto Chihuahuense, ¿verdad? Con el gobierno federal. Sí, porque lo dice, pero no solo por eso, es porque a veces la historia nos ha dicho que cada quien su agenda. Y bajo esta mirada los enfoques tienen que cambiar, sí, y se tiene que generar una reingeniería. Tiene que ver con una visión política, tiene que ver con quererse sumar a los esfuerzos. Pero que no gane la visión política, la visión ciudadana, que eso es lo que ha sucedido.
Sí, pero es decir, todos los entes, todos los sectores poniéndonos de acuerdo, aún en las diferencias, poniéndonos de acuerdo sobre el camino que vamos a ir, que es la construcción de una vida mejor para las mujeres. Por ejemplo, tú mencionabas que es necesario un centro de acogida para cuestiones urgentes. Y un refugio. Que no lo hay. Que no lo hay, Ahí, por ejemplo. De particulares, pero no del gobierno, ¿no? O por ejemplo, hoy estuvimos en una reunión en donde el presidente ha dicho todo con este enfoque de género, y hoy con los compañeros de servicios públicos, a muchos hay que empezar a decirles, es que la luz es necesaria porque ayuda a que las mujeres puedan transitar bien por el ni espacio siquiera deberíamos público, de ¿no? decirle eso, por Dios, pues es obvio. Pero hay que ser estratégica y hay que enseñar y hay que transversalizar la perspectiva de género, y en los documentos, pero no, y en los documentos y en las narrativas y en la vida de los hechos, ligar que todo es por el bienestar de las mujeres. Yo siempre, cuando me dicen, ay, para las mujeres todo, claro, porque todas las mujeres todos los derechos, y si las mujeres están bien, todo va a estar bien, los hijos, las vecinas, todo se modifica. Eso es lo que tenemos que como entender. Y aún así todo para las mujeres, y no fue suficiente el presupuesto que tuvieron. Imelda. Sí, yo quiero contestar a lo que tú preguntabas hace ratito. Tú preguntabas qué recomendaciones concretas, ¿verdad? Se están planteando. Y quiero señalar, por ejemplo, para el municipio, esta que tiene que ver con la de incorporar los estándares de derechos humanos a la planeación, operación y evaluación de los servicios públicos de competencia exclusiva del municipio, como son el agua, el alumbrado público, la planeación urbana, la inspección de giros económicos y el transporte público, entre otros. ¿Por qué volvemos al punto de partida que planteaba? ¿Por qué creemos que lo está recomendando el grupo de trabajo que hizo un diagnóstico, una investigación en los últimos 2 años? Pues porque no hay. Porque no hay. ¿Verdad? Por eso lo está recomendando. ¿Y esto qué significa? Y lo plantea en el eje de prevención y de seguridad, así lo titula, ¿verdad? Porque no hay. Entonces, diría, ¿verdad? Lo que está recomendando, pues en realidad es una obligación, que ahora es en los gobiernos, tanto el municipal, ya sabía que lo tenía que hacer. De hecho, lo comprometió y lo prometió, pero no lo hizo. Así es. ¿Cierto? Nos habló de seguridad, y nos habló de seguridad para las mujeres, ¿sí o no? Yo me recuerdo efectivamente haber planteado temas de casas de transición, de emergencia, de todo este tipo de infraestructura. Aquí en otra de las recomendaciones se está planteando el establecimiento de espacios especializados para la atención, con criterios de evaluación, ¿no? Entonces, esto lo está recomendando. Y lo está recomendando, digo, para los 5 municipios, efectivamente, podría, como decía al principio, haber excluido alguno, a Ciudad Juárez, porque en Juárez ya logramos superar algunas de las acciones que están recomendando, pero no, en su totalidad no ha sido así. Entonces, me parece que lo que se está planteando es un reto para las autoridades que acaban de iniciar. Decía yo que cambios tienen que hacer todos los necesarios. Implica para mí no solamente generar una narrativa de lo que se hace o cómo se hace, sino de que se rinda cuentas de cómo se hace. Y el grupo de trabajo está planteando lo siguiente, dice, bueno, ya no basta con que las propias administraciones decidan quién los evalúa, sino se tiene que hacer una evaluación de su eficacia, operatividad y sus resultados de acuerdo con criterios de estándares que están contenidos en las convenciones internacionales. Y sobre esos criterios es que nosotras como grupo interinstitucional multidisciplinario vamos a estar, digamos, dando seguimiento al cumplimiento de todas y cada una de ellas. A mí eso me parece un paso importantísimo. Sí. Porque, por ejemplo, tengo conocimiento y sé que se han hecho
en el estado de Chihuahua, las inició el gobierno del estado hace algunos años atrás, auditorías de género para poder ver efectivamente cómo la operatividad, las acciones de las instituciones se aterrizan, ¿no? Están en todas, y cómo se están realizando auditorías de género, se les llama. En Juárez no se ha hecho auditorías de género para poder ver cómo se está focalizando el problema. Entonces, por eso me parece, yo lo veo más como un reto importante para el mes de octubre, ¿verdad? Que es en el mes en el que se instala el grupo de trabajo que va a dar seguimiento, y que cada 6 meses, comento también con mayor precisión, y que cada 6 meses hay un interés de que se pueda estar revisando más paulatinamente no solo el que se hace, cómo se hace y si cumple con estos criterios. Ahora, nos tenemos que ir a un corte comercial y al regresar, ojalá y nos puedan contestar. Sí. Ok, todo esto, alumbrado público, por supuesto que es una exigencia y es una responsabilidad del gobierno municipal. ¿Cómo le vas a hacer? Como se pueda. Es tu responsabilidad como presidente municipal, no hay de otra. Transporte público le corresponde al gobierno del estado. ¿Cómo? Pues para eso estás, para eso te nombraron jefe de transporte o lo que sea. Lo tienes que hacer. Pero entonces, y bueno, así cada uno de lo que mencionaste. Pero van a decir, pues es que necesitamos recursos, porque lo que hay no es suficiente. Pues si no tenemos ni para pagar nómina, ¿cómo demonios en 6 meses vamos a cambiar esta realidad, ¿no? Claro, pero habrá que ver en qué se gastaron los recursos, que eso lo vimos. Hemos visto reportajes importantes de diversos medios de comunicación de todo tipo de plataformas, medios de televisoras, demás, que nos están hablando sobre, inclusive sobre desviación de recursos económicos. Entonces me parece que allá es un tema de que no necesariamente siempre es que el tema de que no hay, es que hay un interés de gastarse en otras áreas y no en estas. Exactamente. Nos vamos a ir a un corte comercial y volvemos con este tema. Bien, sí, efectivamente se perdieron recursos, se destinaron a otra parte, al menos en lo que nos han dicho las autoridades, la anterior, del anterior y la actual del anterior. Pero independientemente de eso, pueden decir, para recuperarnos, pues sabrá Dios cuánto tiempo se lleve. Esto, en estos momentos, viene acompañado de recursos, independientemente de que se puedan recuperar lo que se perdió, lo que se robó, lo que se fue para otro lado. Esto viene acompañado de recursos. Esta alerta de género se puede lograr porque sí viene con recurso público o no. A ver, que contestará Verónica, porque sería el ámbito municipal, ¿no? Para saber qué recursos. Pues a lo mejor tú como experta. Sí, pero bueno, pero lo que tú sabes y yo lo que puedo saber. Digo, bueno, para yo lo saber que... Sí, adelante. A nosotros no nos han informado que venga acompañado de ningún recurso. Yo me quiero referir a cómo desde el gobierno municipal, ¿verdad? Y bueno, aquí Imelda dice que hay desvío, pues de nosotros no, del instituto absolutamente todo el peso es para la atención de las mujeres. Y ojo con esto porque luego es muy importante, muy delicado. En el 2016 el propio movimiento logró que tuviera un presupuesto pues muy pequeño, el instituto naciente, ¿verdad? De 3 millones de pesos. Y bueno, el movimiento logramos, ¿verdad? Que tuviera 11 millones de pesos al año por estos 4 años, porque el primero fue de 8 millones. ¿Qué te quiero decir? Pero Que al final, ahorita yo contesto también que al final es una inversión y que esa inversión se traduce en que gente ha recibido, muchas mujeres, servicios otorgados a lo largo de los 5 años. A lo largo de los 5 años. Y en el tema de la alerta, pues todavía no tenemos. En el caso del gobierno municipal, no tenemos una propuesta que nos hayan dicho, va a venir este recurso o algo. Por eso digo, a lo mejor. Por eso se limitan a seguir con las campañas que ya tenían. Es lo que alcanzan a hacer. Sin recursos públicos es lo que alcanzan a hacer.
A ver, nosotros tenemos un presupuesto de 11 millones y tenemos 3 ejes de trabajo. Lo traigo a colación por esto, porque nuestro trabajo no es hacer campañas. Nuestro trabajo es atender a las mujeres de manera psicológica, jurídica y de trabajo social. A lo que voy es que ese es su trabajo como institución. Exacto. Pero además de eso, para la alerta, para cumplir con la alerta de género, no tiene. No, nosotros no nos han informado nada. Ok, Jimena. Sí, mira, sí me parece importante ver desde el ámbito municipal, pues cuál es la información que se tiene. Yo lo que puedo decir al respecto es, va a implicar diferentes adecuaciones. Por supuesto, ver desde el ámbito municipal y estatal cómo con el presupuesto que se está proyectando, por ejemplo, para el próximo año, una vez que ya están las recomendaciones, cómo van a reorientar los programas y las acciones para cumplir con esas recomendaciones del recurso que se está presupuestando para el próximo año. Pero del recurso general, ¿no? Así es. ¿Para el Estado Sí, o para el municipio? Cada municipio tiene que, dentro de su presupuesto municipal en lo amplio, definir un recurso municipal para las recomendaciones de la alerta en el ámbito municipal. Ok, esa es una obligación Sí, que viene acompañado con la alerta. Por eso decía yo un poco cuál es la información, porque sé que de facto eso es parte de lo que tienen que hacer, ¿verdad? Okay. La otra cosa importante es, pero también el gobierno del Estado. El gobierno del Estado, de su presupuesto que tiene que definir cuál es el presupuesto para para el cumplimiento de la alerta. El Congreso es quien define el presupuesto y lo sabemos. También el Congreso tiene recomendaciones que aquí no se ha comentado, pero yo aprovecho para hacerlo. El Poder Judicial tiene recomendaciones y el Congreso es el ente, ¿verdad?, para poder realizar presupuestos para el cumplimiento no solo de lo que le están recomendando el propio Congreso, sino también para el Poder Ejecutivo, tanto del Estado como del ámbito municipal. Y adicionalmente, la alerta, esto sí, digamos, es un poco más de conocimiento amplio. La alerta en general, para como sistema en el país, tiene un fondo federal, un fondo federal en el que las entidades generan propuestas y proyectos y solicitan recursos a ese fondo federal. Pero el gobierno federal ha sido como muy claro, ¿no? Al menos en la Secretaría de Gobernación ha dicho, nosotros vamos a entregar recursos para proyectos de la alerta a los municipios, a las entidades federativas. Sin embargo, es una obligación de cada municipio efectivamente revisar el presupuesto para poder orientar recursos en cada ámbito de competencia para lo que se les está mandatando. Y por supuesto que nada más hago 2 acotaciones. Cuando yo hablo efectivamente de el tema de desvío de recursos, hablo del gobierno municipal, en tanto los reportajes que nosotros hemos visto de varias plataformas que no las menciono ahorita en este medio de comunicación, pero que las revisamos, ¿no? De una gran cantidad de millones de pesos que se han utilizado o que no se sabe dónde están, ¿verdad? En el componente del ámbito municipal, y a eso es a lo que yo me refiero. Por eso creo, ¿verdad? O también el tema de qué se gasta en imagen del funcionariado, cuánto se gasta y cuánto se gasta en programas. Esos son los temas, digamos, que hemos puesto las organizaciones de la sociedad civil. Por civil. aquello de que diga, es que no hay recursos, sí, ¿verdad? Por eso quiero matizar y sobre todo decir lo siguiente. Por supuesto que yo me he referido a las diversas instituciones en las que está incluido el Instituto Municipal de las Mujeres, pero estoy siendo muy clara en cuanto a cada dependencia tiene una responsabilidad puntual. Del instituto yo conozco porque en realidad de las principales impulsoras del Instituto Municipal de las Mujeres fue Red Mesa de Mujeres, claramente. Fuimos la principal organización impulsora que se hizo gracias a los buenos oficios de panistas que en ese tiempo estaban en el Cabildo, como Evangelina Mercado, contendientes de la campaña en aquel tiempo independiente, como María Antonieta Pérez Reyes. Desde ese lugar se impulsó el Instituto Municipal, por eso lo conozco de inicio, y conozco cuánto era el recurso que tenía, e inclusive me tocó acompañar, por supuesto, las insistencias de estas primeras gestiones. Pero el recurso, estoy hablando del gobierno municipal como gobierno, no de los institutos en sentido estricto. Eso es lo que yo quería como distinguir
cuando estamos hablando de presupuesto. No sé si eso ayuda como claro. a clarificar. Sí. Por eso le decía a Verónica, ella tiene un presupuesto para el funcionamiento del instituto, es correcto. pero el gobierno municipal, estatal, federal tendrá la responsabilidad de sacar de su presupuesto general uno no solo para el instituto, esa es esa parte, sino uno para poder cumplir con esta alerta de género. ¿Y qué sucede si a alguno de estos niveles de gobierno dice, no tengo? O sea, yo tengo que pedir prestado para pagar la nómina, ¿cómo voy a poder sacar para hacer presupuesto y cumplir con la alerta? Fíjate que lo primero es que la verdad es que sería un mal precedente que diga no tengo. Más bien lo que se tendría que plantear es hacer un plan de trabajo, ¿verdad? Para decir de estas recomendaciones que cada uno de los municipios tiene, como en el caso de Juárez, por dónde empieza. Entonces se pueden plantear iniciar el primer año, por ejemplo, tratando de cubrir tales recomendaciones, los primeros 6 meses. Más bien lo que se esperaría es un plan de trabajo que pueda dar cumplimiento. No creo, porque, a ver, la alerta y las declaratorias de alerta están en muchas entidades del país, entonces es lo mismo, cada gobierno pues dirá lo mismo. Entonces lo que se esperaría más que nada es una postura distinta. Cabe recordar, yo quiero ser muy enfática, Mirna, para quienes nos escuchan. A ver, la alerta sí fue sui generis especial para el estado de Chihuahua y para los municipios, incluido Juárez. Y por supuesto que siempre cuando se pensaba en los municipios no podía no pensar en Ciudad Juárez, claro, ¿verdad? Por supuesto. Esa parte me parece como muy importante señalar. ¿Qué significa esto? Que la medición y la evaluación de la alerta para los municipios de estas 5 entidades sí será distinta y con criterios diferentes que para otras entidades del país. Porque aquí es donde más se ha diagnosticado la violencia contra las niñas y las mujeres, aquí es donde más se ha recomendado. Hemos llegado a tener entre recomendaciones de todo tipo como 500 recomendaciones en el estado de Chihuahua. Entonces, si después de eso, hace un par de años hicimos hasta un foro para hacer el seguimiento a la sentencia de Campo Algodonero, si después de todo esto, ¿verdad? Entonces por eso decía, no va a ser un seguimiento de evaluación con indicadores que se va a acompañar. Yo veo al gobierno federal en una lógica más de acompañar, pero de acompañar con mucha seriedad con estos indicadores, de acuerdo a los estándares de realmente de lo que te señalan las convenciones. Ya no es lo que te señale la instancia estatal o municipal. Y creo que eso nos va a ayudar mucho para poder medir cada vez más, no solo en serio, sino en términos de estos indicadores que son los que están diciendo las convenciones internacionales de cómo se debe hacer. Y ya se juntaron con las autoridades, es decir, por ejemplo, con el presidente municipal, con la gobernadora, porque estamos octubre, noviembre, tiene que definirse el presupuesto, ¿no? Sí, bueno, en el caso del gobierno municipal estamos trabajando ahorita el tema del Plan Municipal de Desarrollo para que no sea como un plan aparte, sino es decir, dentro del plan que es rector, ¿verdad?, de la política municipal, ahí lo debe de contemplar. Okay. Entonces, ¿y qué sería lo primero dentro de esta agenda de la alerta de género, lo que podría venir para el próximo año? Bueno, por lo menos, todavía no está terminado, haremos un análisis y demás. Pero, por ejemplo, parte de lo que se ha avanzado es decir, sí o sí, la ciudad iluminada, o sea, que tenga luz la comunidad, ¿verdad? Sí o sí, que esté recogida la basura. Sí o sí, o sea, muchas cosas que tú dices, bueno, pues son servicios. Responsabilidad. Sí, justo, pero si una mujer, y ya lo hemos visto en el centro histórico, si hay la basura tirada y recogida de manera inmediata, dices, híjole, por aquí no voy a pasar, está abandonada. Entonces, eso es en manera inmediata, automática. ¿Por qué? Porque hay un cansancio acumulado, un dolor acumulado, un chip de aguas, puede ser peligroso. Entonces, necesitamos el gobierno municipal hacer toda esta ingeniería para que las mujeres puedan tener más confianza. No lo único, pero estoy poniendo como ejemplo en materia de servicios públicos. ¿Qué porcentaje de este presupuesto se tiene que destinar a la alerta? Dice que alrededor del 1%, lo que dice la declaratoria. ¿Un 1%? Es lo que dice la declaratoria. Por año. Es la sugerencia que hace la declaratoria. Por año. No menciona la temporalidad. Yo creo, y bueno, yo creo que conociendo al presidente municipal se va a dedicar más, porque el tema es transversal. Y nunca ha habido estos esfuerzos en donde
son horas y horas de trabajo entre los diferentes funcionarios y funcionarias para decir cómo lo vamos a transversalizar, qué tenemos que hacer diferente. Pues es parte de su trabajo. Así es. Nos tenemos, Y perdón, luego regresamos. sí, No, nos tenemos que ir a un corte comercial y ya regresamos para dar un poco más de tiempo. Volvemos. Verónica. Verónica, perdón, Imelda. Para comentar nada más mi parte final, creo que en los distintos foros en los que fuimos invitadas por el alcalde Cruz Pérez Cuellar, él asumió varios compromisos. De hecho, participé en uno de ellos, las políticas públicas del gobierno municipal estarán en el centro de su política, y yo le quiero mandar ese mensaje. Y también decir, no solo para la alcaldía, sino para las autoridades de esta alerta, pero particularmente me interesa la alcaldía, vamos a estar muy pendientes de acompañar el cumplimiento de la alerta, pero también de señalar, cuando haya que señalar con mucha claridad y contundencia los desaciertos. Así que podrá, como le hemos dicho, contar de la mano con nosotras, como lo expresamos en la reunión que tuvimos con él para presentar propuestas, pero también es necesario, después de 5 años de las dos tipos de autoridades, municipal y estatal, no podemos reproducir lo mismo. Así es. Porque eso es lo que nos está llamando a hacer el grupo de trabajo y esta alerta. Y me parece que ese es un reto para nosotras como sociedad civil y para los grupos organizados de Juárez y del estado de Chihuahua. Acabo de estar invitada para la instalación de la Comisión de Feminicidio que se acaba de instalar el martes pasado en la ciudad de Chihuahua, y por supuesto que estaremos trabajando. Hicimos un compromiso con las legisladoras presentes, con la diputada Adriana Terrazas, que por cierto es de Ciudad Juárez. Sería bueno que después ella pudiera dar su opinión, y la diputada Pérez Reyes, que también son de Ciudad Juárez, así como de Yanira Osaeta, en estos temas, por ejemplo, de la alerta. La Comisión de Feminicidio se acaba de instalar, y por supuesto Pero que... es para la alerta, la Comisión de Feminicidio. Le corresponde una parte también dar seguimiento y acompañar el cumplimiento de la alerta. Entonces, yo quiero nada más decir esa parte que también les compete, y que vamos a estar también con ellas pues aportando al plan de trabajo, pero también me parece cada vez más insistentes de este tipo de autoridades, para que no tengamos que pasar 3 años o 6 años o 5 años más, pues obviamente con otro tipo de mecanismos, a ver qué nos recomienda. Y ahí es donde también entraría la participación ciudadana. Así es, ¿no? y ese es mi llamado particularmente. Sí, ya para concluir, Ver. Bueno, pues reiterar, ¿verdad?, el interés por participar, por estar, por organizarnos, el interés del alcalde muy expresamente que nos ha dicho hay que organizarnos de diferente manera, hay que hacer las cosas de manera diferente. Y bueno, pues esa es la indicación, y pues a mí me da mucho gusto. He estado por muchos años trabajando desde la sociedad civil, sé de los dolores, sé de los cansancios, y tengo la experiencia. Entonces yo creo que vamos a poder hacer cosas interesantes. Estamos listas, hemos generado y estamos generando un análisis a profundidad. También nos estamos sometiendo con la iniciativa Spotlight a una evaluación, porque no soy de las mujeres que dicen, ay, que al cabo ya estoy haciendo esto. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué es el beneficio directo para las mujeres? Y para poder aprender y que esto se pueda replicar. Incluso, como lo ha dicho Spotlight, muy claro, el trabajo que está haciendo el instituto es un trabajo de alto perfil y se debe replicar en otras partes. Muy bien, muchas gracias. Finalmente. Bueno, yo creo que a mí me gustaría cerrar con un comentario que también yo creo que es como en justicia a todas las compañeras que han antecedido el trabajo del Instituto Municipal de las Mujeres, que finalmente el que nosotras estemos aquí pues habla de una larga trayectoria de muchas mujeres que han estado en esta historia, ¿no?, de búsqueda de la justicia. Y yo creo que en ese mismo sentido, así como la alerta es un camino para señalar ciertas cosas en las que
Obviamente que hay que poner atención. Yo creo que también hay que reconocer aquellos avances que gracias a muchas activistas se encuentran dentro de los cambios de las políticas públicas, de los mecanismos de protección. ¿Y qué quiero decir con esto? Que necesitamos análisis más profundos, análisis de grado, análisis que tengan un componente cualitativo. Te lo comento porque si yo digo todo está mal, si yo digo nada funciona, si yo digo esto no puede ser, no estoy diciendo exactamente qué le estoy pidiendo a la autoridad, no estoy diciendo específicamente de qué manera funciona mal, y eso hace que tú te inmovilices como ciudadana o como ciudadano. Entonces, en la medida en la que podamos identificar de manera mucho más precisa, por ejemplo, nosotros nos pasa mucho en las capacitaciones, ¿no? Hablamos del tema de la violencia contra las mujeres y nos dicen, es que los hombres también sufren violencia familiar. Pues sí, pero si arriba del 90% de los casos de violencia familiar lo sufren las mujeres, allí hay un componente cualitativo y de análisis que tenemos que hacer. Pasa lo mismo con el tema de políticas públicas. Necesitamos hacer un análisis cualitativo para no decir todo el gobierno está mal, toda la iniciativa está mal. Seguramente hay muchas cosas que tenemos que cambiar y mejorar, pero aquellas que estén bien, como dice Vero, hay que seguirlas replicando y hay que fortalecerlas, porque yo creo que Chihuahua, como dicen, es una punta de lanza en muchos mecanismos que hemos podido ir implementando a lo largo de estos años y que tienen que seguir fortaleciéndose. Bueno, sin lugar a dudas nos quedamos cortos en el tiempo. Faltó, obviamente, y decía bien Imelda, dice, ese es punto y aparte, la cuestión de la procuración de justicia. Los suficientes ministerios públicos, el recurso para que haya investigación. Obviamente ahí restaría todo un programa. Ojalá y la fiscal, que en esta ocasión la invitamos, no tuvo oportunidad de llegar, ojalá y sí nos dé la oportunidad de platicar con ella, y ese es punto y aparte. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a usted, por supuesto, por su atención. Hasta la próxima.